Muy bien. Estamos grabando ahora sí para dar comienzo a este primer webinar del año en español, de forma gratuita. La idea es un poco contribuir también al ecosistema del mundo de tecnología y desarrollo de software y aplicaciones centrado en la gente. Estamos acá para ayudarlos también a crecer a ustedes en sus carreras y Fabi acá el líder con esa bandera, contribuyendo con contenido que esperamos les sume mucho. Gracias por sumarse. Este webinar va a ser sobre API testing en Postman. Va a haber posiblemente una segunda parte, eso nos lo dirán ustedes. Si les gusta y quieren profundizar un poco más, mirá la cara de Fabi. Fabi, ¿estás listo para la segunda parte? Pero Todavía no sí. arrancó la primera. Hay que ver qué dicen los demás, porque por Hay ahí que ver qué dicen, dice el no, mejor resto. no. Tal cual, tal cual. Así que, pero bueno, si les gusta y quieren profundizar sobre la misma temática, estamos por supuesto dispuestos a que haya un segundo webinar sobre esta temática. Fabi ahora va a compartir pantalla. Cuando vos quieras, Fabi, puedes empezar a compartir tu pantalla. Para todos aquellos que quieran chequear nuestras oportunidades de trabajo, pueden entrar a intib.com/careers y ahí van a poder ver todas las oportunidades laborales que hay en Latinoamérica, ¿sí? Bueno, te paso la pelota, Fabi. Buenísimo, ¿me escuchan bien y ven bien mi pantalla? Sí, Confirmen eso, perfecto. perfecto, buenísimo. Bueno, un gusto estar con todos ustedes, una verdadera alegría. Y me cuelgo de lo último que dijiste, Telma, porque de alguna manera diste a entender que esto es parte o contenido parte de talleres que damos adentro de Intib. Hemos dado dos partes de API Testing con Postman. Y también un poco quiero transmitir que es parte también del espíritu que suele reinar en Intib en referencia a capacitaciones, charlas, tech talks y todo este tipo de cosas que prácticamente diría que varias veces por semana hay disponibles en Intib. Y para mí, como QA en Intib, para mí todas estas oportunidades de capacitación son súper importantes, las valoro tanto desde el punto de vista de quien puede exponer, como lo hacemos ahora y como lo hacemos periódicamente en Intib, como de ser un aprendiz, de aprender nuevas tecnologías, de profundizar en las mías. Esto es algo que yo valoro mucho adentro en Intib. Entonces les decía, esto que vamos a ver hoy es parte de dos talleres que solemos dar adentro de Intib. Y recalco, son talleres que si bien la modalidad no la podemos reproducir hoy porque lo tenemos muy acotado, vamos a intentar también en parte emular esa mecánica de taller, por eso el chat abierto a que hagan preguntas y que Telma mediará para ir interrumpiéndome, no hay ningún problema, interrumpirme en caso de que una pregunta amerite, para no dejarlas al final y donde ya se descontextualiza y por ahí la pregunta ya uno se olvida de qué venía. Y también en la modalidad que tenemos de los talleres, también en esa modalidad, suele pasar que a veces o yo no tengo la respuesta porque no la conozco, o porque mejor la puede explicar alguno de los otros integrantes del taller. Por ahí lo podemos de alguna manera emular a través de chat. Quien haga una pregunta y otro considere que la puede responder, ningún problema. Justamente una de las ideas de los talleres es que intentamos aprender de este modo, entre comillas, caótico, basados en que podemos equivocarnos y luego buscar las respuestas correctas o los caminos correctos. Yo creo mucho en esa forma de aprendizaje. Y arrancando, no, esto va a ser muy rápido, yo soy de informática, nada que ver con informática, y Postman no va como evangelizador de Postman. Más que eso, y esto es lo que vamos a intentar transitar en el día de hoy. Vamos a hacer una intro de APIs. Me apareció un mensajito de que tengo conexión inestable, pero se me sigue escuchando bien, ¿no? Sí, no hay problema. Listo. Entonces vamos a hacer una intro de API y de Postman. Vamos a analizar cómo son las requests y cómo son las response y cómo son las anatomías de una request y una response. Y también vamos a hacer una parte práctica o dos partes prácticas cortitas, pero concisas, una en un browser y luego en Postman, y otra directamente aplicando sobre una API que vamos a intentar que, digamos, de alguna manera emula la idea de que somos, y ahí está la misión,
la idea es que vamos a utilizar una API de una biblioteca con la misión de que será nuestro primer día en esa biblioteca, y haremos las cosas que habitualmente hace un bibliotecario en una biblioteca. ¿Qué es lo que hace? Revisa el stock de libros que suele tener en la biblioteca, cuántos libros, qué tipos de libros tiene, podrá hacer búsquedas de un libro en particular, podrá incorporar un libro a la biblioteca, y esa va a ser la idea, poder incorporar un libro, podrá cambiar su estado, porque ese libro puede estar en stock, pero vino Telma o vino alguno de ustedes y se lo llevó, con lo cual yo tengo que informar en la biblioteca, digamos, en el sistema de la biblioteca, que ese libro, si bien pertenece al stock, fue llevado, y finalmente, por algún motivo accidental o por lo que fuera, un libro se eliminó de la biblioteca, también lo vamos a tener que hacer a través de esa API. Esa va a ser la idea práctica del final, lo que nos dé el tiempo. Fabi, Y vamos a preguntarle a la gente qué te parece a través de una poll. ¿De dónde bien, vienen? Si vienen de QA, digamos, ¿de qué rol vienen? Como para ver cómo está distribuida la población de esta llamada, ¿dale? me parece buena idea. Vamos, allí vamos. Ahí está, ahí les debería haber aparecido en pantalla. Sí. Cuéntenos cuál es su rol actual para ver un poco, Fabi puede tener ese panorama. Muy bien. Están respondiendo la mayoría, ya falta poquito. A Buenísimo. ver. Hay algunas personas que pusieron otro rol, que no es ni QA manual, ni QA automation, ni business analyst, ni developer. Estoy intrigada ahora, si en el chat me quieren poner Y de qué rol son, estaría buenísimo. a veces se unen a este tipo de temáticas los VAs. He tenido experiencia de VAs Sí, que les interesa el tema, ¿eh? pero BA está, business analyst está. Entonces me pregunto, Ah, estos que no, entonces pusieron no, tenés otro, razón, tenés razón. ya me chusmearán. A ver. Product owner, muy bien, PM, Claro, perfecto, ahí me están claro, contestando, perfecto. claro. Y algún Listo, PM bárbaro. también podría haber, Sí, algún PM, exacto, sí. Hay podría uno que es haber. un PM. Ahí está. Muy bien. Y Están todos, como, casi todos responden, faltan poquitas personas, pero ahí estamos, buenísimo. Vamos a cortar, ahí está, porque respondieron todos. El 70% es un QA manual, después tenemos un 9% de developers y 9% de otros, o sea, product owner y PMs. Después un 7% de business analysts y un 5% de QA automation. Así que sabemos entonces ahora un poco la composición de las personas que están acá. Y no sé si no te gustaría preguntarles si ya saben, digamos, ¿te gustaría saber qué experiencia tienen con las APIs? Como para. ¿Qué decís? ujú. Sí. Sí, sí, me parece bien, pero quería hacer un comentario que me quedó picando de lo que dijiste. Mientras podés largarla, Dale, por largarla, pero mientras dale. 70% de QA manual, es Sí. abrumador. Y me parece que tiene lógica mientras van contestando esto, porque esto es algo que nos pasa a los QA. Los QA en general, nuestras capacitaciones comienzan como QA manual o funcional, y en algún momento nos pica el bichito de qué pasa en el backend, en el automation, una mezcla con lo cual tiene cierta lógica que aquí mayoritariamente haya QA manuales, ¿eh? Es lógico. Bueno, súper. Ahí Bueno, estamos a ver, recibiendo todas las me respuestas. pregunto si los QA manuales, que son amplia mayoría, tienen algún tipo de experiencia con APIs. Podrían no tenerla, podrían no tenerla. Yo Bueno, tengo el recuerdo en Proyecto Nahual que si tuve una clase de API de Postman fue mucho en el entrenamiento, así que sería lógico que no haya mucha experiencia. bien. Bien, sí, va por ese lado. Faltan algunos responder que ahí están contestando, pero vamos con un 71% que tiene solo unos pocos meses. Vamos a ver si ese Claro. porcentaje cambia. Eh, pero después todos los demás tienen o más de un año o se consideran expertos en Apa, su uso, lo cual está bueno, ¿no? sí, claro. Ahí están terminando de responder. Buenísimo. Acá hay, por ejemplo, Rodolfo es Sales Engineer o PM, así que Ahí está, claro, también para entender ese rol. claro. Después tenemos a Nilce, que está pasando por un proceso de reskilling en QA, así que buenísimo también, viene de otro palo, viene el profesorado de inglés, pero está
incursionando en QA, un reskilling, buenísimo. Qué temita el Bueno, ahí vemos, inglés, los soft skills. Otro temita uff, es. muy Otro temita. importante. Bueno, ahí voy a terminar la poll porque ya contestaron la gran mayoría, solo algunos faltaban. 74% de las personas solo utilizaron, tienen experiencia con APIs desde hace solo unos pocos meses. Tenemos un 24% que lo usan hace más de un año y un 2% que se consideran expertos. Así que dale para Bueno, adelante, Fabi. otra vez mayoritariamente QA manuales con poca experiencia o poco tiempo de uso de APIs. Bueno, entonces arrancamos como estaba previsto, obviamente, de que es una API. Decía lo del temita de inglés, porque no es por casualidad que la presentación la estamos haciendo en inglés, por más que hablemos en castellano. Para mí es un tema, ¿sí? Decía que, ¿qué es una API arrancando desde el comienzo? Más allá de esto de que sabemos que significa interfaz de programación de aplicaciones, sabemos que es el acrónimo de eso, básicamente la API es lo que nos permite que distintos servicios se comuniquen unos con otros, que se comuniquen entre sí. Si yo me pongo por un instante, y nada más que por un instante, en la piel del dev, ellos suelen hablar de código que le habla a código. Y esto está bueno entenderlo, porque si nosotros decimos que servicios que se comparten o se comunican entre sí, o yo como diseñador o de una aplicación incorporo servicios externos a mi aplicación o hago uso de servicios, necesito un intérprete, un comunicador que pueda comunicar los servicios que yo voy a consumir con mi aplicación, y eso tiene que tener protocolos y lenguajes en común, porque ambas aplicaciones probablemente estén desarrolladas en lenguajes diferentes y algo las tiene que comunicar entre sí. Pongamos una palabrita clave o un hashtag, como se dice ahora, JSON, para empezar a dejarlo colgado, porque es algo que vamos a mencionar a menudo. Pero para tener concretamente una idea de qué es lo que hace una API. Pensemos en un ejemplo. Voy a poner algo muy simple, podría haber sido cualquier otra cosa, pero a mí me gusta este ejemplo. Supongamos que yo desarrollo una aplicación que dice el reporte meteorológico de tu ciudad, solamente invitándote a que pongas tu zip code, tu nombre de ciudad, etcétera, etcétera, y yo a cambio, desde mi sitio, te digo, bueno, la temperatura está, la humedad, los vientos, llueve, no llueve, y el pronóstico para los próximos 10 días en tu ciudad es tal y tal. Si yo tuviese que inventar la rueda, le hace metafóricamente, si yo tuviese que desarrollar la aplicación que te da el servicio meteorológico desde cero, yo tendría que hacer una inversión de una cantidad de cosas, de mucho dinero, porque necesitaría un laboratorio de meteorología para empezar, el instrumental correspondiente, y ya estamos hablando ahí de decenas de miles de dólares. Tendría que tener el conocimiento para desarrollar todo eso. Y además tendría que tener el conocimiento meteorológico para hacer todo eso, con lo cual estamos hablando de un equipo de materiales físicos y software que estaríamos hablando seguramente de decenas de miles de dólares al respecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Todos los grandes sitios, y pensando en este ejemplo, se me ocurre el Weather Channel, el Meteorred, y bueno, debe haber un montón de otros servicios, ofrecen sus servicios mediante una API para que sean consumidos por otras aplicaciones. Entonces yo puedo hacer el frontend de mi sitio web o de mi aplicación y utilizar todos los servicios del Weather Channel o del Meteorred o de lo que fuere. Esa sería la idea general de qué es una API. Pero vamos a poner de alguna manera la comunicación que se produce con, tal vez ustedes conozcan, algunos de ustedes conozcan la metáfora del restaurante en términos de API. Pensemos de este lado, voy a marcarlo, el comensal, el mozo y el chef o la cocina. Llega un comensal, lo primero que hace es pedir la carta y de esa carta seleccionará lo que quiera comer, un tallarín a la boloñesa, milanesa napolitana, lo que fuere, llamará al mozo, le pedirá al mozo lo que quiere comer, el mozo se irá a la cocina, le comunicará al chef con los códigos que ese restaurante tenga, el chef elegirá los ingredientes que corresponden, los servidores si necesite, a lugar con video,
preparar la salsa correspondiente, la preparará de acuerdo a cómo se sienta, llamará nuevamente al mozo y el mozo me traerá, o le traerá al comensal la comida que corresponde. La pregunta que uno se hace acá, o es la pregunta que yo voy a lanzar a manera de taller y que les pido utilicen el chat para contestar a medida que seguimos avanzando, es ¿por qué el comensal o los comensales no corren al mozo del lugar, se van directo a la cocina y le piden directamente al cocinero lo que quieren comer, el plato que quieren? O voy a ser más extremo y más duro si se quiere, ¿por qué no corren al mozo, al cocinero, etcétera, y se cocinan ellos mismos las cosas y se las llevan a la mesa y las comen? Les lanzo esta pregunta a medida que vamos avanzando y les pido que vayan contestando la opinión que quieren. No importa si se equivocan, no importa si discuten entre ustedes, denle en el chat sin problema. ¿Por qué el comensal no saca a los intermediarios y va directo a la cocina para hacerse lo que él quiere, digamos? Mientras avanzamos, porque de alguna manera este circuito en donde la API podría haber sido tranquilamente el mozo, a la hora de transformarnos o de trasladarnos a los aspectos informáticos, el comensal haría las veces del cliente, el mozo las veces de API, y el chef o cocina o ambas cosas a manera del servidor. Del mismo modo que circula esa información en el restaurante, del mismo modo circula con una API en el medio en donde se consumen los servicios. En primera instancia, el lenguaje común o el lenguaje que permite que estos se comuniquen, es verdad, el cliente podría haber pedido quiero tallarines a la boloñesa, el mozo lee tallarines a la boloñesa y le dice al cocinero marche una tallarina a la boloñesa, pero no necesariamente las cosas podrían ser así. Uno conoce muchos de esos restaurantes donde cada plato tiene un código. Entonces, si bien le pide el comensal un tallarín a la boloñesa, a la hora de... Es más, hasta a veces el pedido entre el mozo y el chef se hace mediante una comanda que queda escrita y pegada y que tiene un código C4. Bien, El C4 es... ahí ¿Sí? tallarines o lo que sea. Claro, ahí justamente la gente está empezando a poner A ver, sugerencias de por qué, ¿no? ¿por qué? A tu pregunta. Un poco lo que estás diciendo vos. Melba dice, porque no sabemos el proceso. Esto de que quizás no conozco los códigos, no conozco bien Mm, el protocolo. Edith dice, hay que seguir un protocolo en un restaurante, por eso no puedo ir yo directo a la cocina. Entonces hablamos del protocolo que rija ahí, del proceso, que quizás no conocés vos como comensal. Gerardo dice, es porque estoy buscando un servicio. El camarero me sirve y además me puede aconsejar, es un servicio. Nilce dice, la dinámica del lugar está planteada de otra manera. Hay otra dinámica, por eso no voy yo directo. Eh, y después Adolfo dice, por ejemplo, porque el comensal no conoce la forma de cocinar eso que él quiere consumir. ujú. Van por ahí las respuestas por el momento. Me gusta mucho y sabes que me gustó mucho la palabra procesos y protocolos. Me encantó eso, pero quiero agregar alguna cosa más también. Ustedes imagínense un restaurante de, pongámosle, 20 mesas, de 2/4 comensales por mesa, supongamos el restaurante está más o menos completo, hay unas 80 personas, 100 personas ahí adentro, más o menos, calculémosle, a trazos gruesos. Imagínense, no 80, 20 personas entrando a la cocina, corriendo al chef o corriendo al mozo o a ambos, y yendo a buscarse sus propios ingredientes con los utensilios para cocinar lo que cada uno quisiera. Hay un problema ahí de seguridad. Porque en ese restaurante, con ese caos, en algún momento alguien se corta, alguien se quema, alguien rompe algo, no hay ninguna duda. Es decir, Seguridad a- y se pone seguridad. lento, ¿no? Posiblemente. Seguridad, se pone lento, se interfieren unos con otros, no se sabe dónde están las cosas, porque el que sabe es el chef, el cocinero, ese es el que sabe. Con lo cual estaría bastante difícil eso. Entonces, voy a poner hashtag, hashtag o arroba, protocolo, em, procesos y seguridad. Me parece que por ahí están pasando cosas muy importantes de por qué las cosas son como son. ¿Mm?
¿Estamos? Seguimos adelante. Acá En- también aportan, por último, la última respuesta que aportan Fabi es que se pueden utilizar servicios de terceros. Entonces, por eso tampoco va el comensal directo. s- Servicios de tercero, ¿no? Me quedé ahí medio colgado con servicios de terceros, Que pero... haya alguien en el medio haciendo algo que quizás en la cocina no se cocina lo que vos querés, se compra afuera, por ejemplo. Una Ah, cosa mira por el vos. estilo. No, no lo había pensado eso. Muy interesante. Mira, muy interesante. Bien, buenísimo. Entonces, más o menos la vamos entendiendo. Eh, APIs hay para lo que se nos ocurra. Todos los grandes sitios que nosotros conocemos, Facebook, Twitter, Google, Spotify, Discord, YouTube, todos esos ofrecen sus APIs para poder consumir los recursos que ellos brindan, así que ni hablar de eso. Si ya ahora nos empezamos a meter en el tema Postman específicamente, eh, yo estaba acá en la pantalla tengo Postman a la derecha y en la línea de comando curl, que es lo que, bueno, se debe seguir utilizando, pero yo suelo decir que se utilizaba antes. ¿Cuáles son las ventajas o qué es lo que nos ofrece Postman en relación a la línea de comando que se utilizaba antes? Primero, una interfaz gráfica mucho más amigable que un comando que una vez que pasó, pasó. En Postman nosotros nos podemos guardar response a manera de muestra, podemos conservar esa request y utilizarla cuando querramos, podemos utilizar distintos environments y distintos ambientes para poder probar cosas, en fin, podemos guardarnos las response de cosas que hemos hecho antes. Ese es el motivo por el cual usamos Postman, o Postman es de alguna manera, si bien no es la única herramienta, diría la más estándar y la más popular, porque digamos, nos permite hacer cosas que a través del comando las podríamos hacer también, pero se hacen mucho más complejas y no las podemos conservar. Una vez que dimos enter a un comando, el comando pasó y no nos podemos guardar, bueno, captura de pantalla o datos o lo que fuera. Y además yo quiero agregarles algo, el hecho de ser yo un supernova, la parte educativa de Postman. Ustedes van a ver que cuando empecemos a usar Postman, ustedes empiecen a usar Postman, Poma le dedica muchos recursos a la parte educativa. Todas las cosas, todos los objetos, todos los elementos que integran la interfaz de Postman, al hacer un mouseover, tienen una explicación, de modo tal que no nos tenemos que estar acordando todo el tiempo de memoria qué es cada una de esas cosas. Por lo tanto, a mí, desde el punto de vista educativo, me facilita mucho las cosas. Desde el aprendizaje me facilitan mucho las cosas. Bueno, un simple Fabi, paso. ¿querés que le preguntemos a la gente si usa Postman? ¿Te gustaría Dale. saber dónde Estaría bueno estamos? eso. Dale, dale. Vamos ahí a lanzar la poll. Si utilizan Postman para desarrollar y o testear, cualquiera Ujú. de las razones. Hay algunos que no, ¿eh? Algunos no. Nope. Bueno, Varios que quieren, pero ok, aún no. ok. Este, varios que están poniendo uso otras herramientas. Si me quieren decir cuál, Ah, también estaría bueno saber. Sí, sí. suma. Sí, sí. Bien. Muchos, obvio que sí. Eso es bueno también. Sí. Es que es la herramienta más Claro. popular, indudablemente. No tengo dudas. Y creo que uno de los motivos es justamente toda esta parte educativa que les mencioné. Y porque además Postman como empresa le destina mucho recurso. Fue una de las cosas que a mí me atrajo mucho a, en definitiva, poder estar haciendo estas cosas. Bien, bien. Está casi todos respondidos, faltan algunos, y si pueden los que faltan, y ya cierro la poll y seguimos. Pero siempre está bueno interactuar un poco con ustedes, que entender un poco la audiencia dónde está parada. Ujú. Eh, Me sorprende porque está bastante dividido el público. Ajá. Pensé que quizás nos íbamos a encontrar con algunos que sí, que ya lo usan, que iban a ir por el obvio que sí, pero estamos ahí bordeando el 50%, ¿eh? El Bueno, también 51% lo usa. de alguna manera la propuesta de API con Postman está destinada más que todo a quien no usa esta herramienta o no la conoce y se quiere acercar. Tiene lógica también, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, ahí termino la encuesta, faltaban algunos responder, pero así seguimos. 51%, 51%, obvio que sí la usa. Ok. 31%
aún no, pero quiero, y después 16% que no, y un 2% que usa otras herramientas. Hay que ver si me dijeron cuáles. Para Eh, los que pusieron no pero quiero, o algo por el estilo, la primera recomendación que les voy a hacer, vayan a postman.com, se registran y ya pueden o bajarse Postman gratuitamente o bien usar la versión de Postman en la web, que va a ser lo que hoy vamos a hacer. Así que ya les estoy recomendando bien, eso. No hay mucho más. Acá Ariel dice que él la usó un par de veces para casos puntuales, pero no la usa actualmente. Ujú. Adolfo aporta un dato que dice que adicionalmente Postman ofrece un bootcamp para aprender desde cero, lo cual Claro. facilita bastante el aprendizaje, es muy intuitivo. Y Nilce nos dice que recién está empezando, pero le ocurre que si bien ha leído tutoriales, llega un punto que no entiende qué tiene que hacer. Así que esperamos que lo que vos les cuentes les sirva. Y bueno, estamos en un comienzo. Lo del bootcamp es interesante. Hay muchas herramientas para iniciarse adentro de Postman.com, con lo cual y hay muchos programas para iniciarse. Yo he tomado varios de esos programas para aprender y la verdad que están bárbaros. Y el canal de YouTube de Postman también hay un montón de videos interesantes para ver. Como les dije, dedican muchos recursos a la parte educativa de Postman, así que tienen para aprender, pero por todas partes. Bien. Perdón, vamos para atrás una. Vamos a hablar de request and responses, que básicamente este es el mecanismo con el que se trabaja al momento de testear, por ejemplo, una API. Yo voy en busca de un recurso digamos, en el servicio del cual voy a consumir recursos mediante la API, puedo obtener información o, dependiendo de los servicios que ofrece ese servicio, valga la redundancia, también puedo publicar o postear recursos o información, con lo cual siempre estamos hablando de request and response. Y este es el circuito. El cliente manda una request que transita a través de la red, a través de Internet, llega al server, en el server va a parar a un recurso que es el que estoy requiriendo, ese recurso se envía a manera de response o a través de una response, a través de Internet, y vuelve a llegar al cliente, entregándome una respuesta determinada. Este es el circuito habitual que solemos hacer. Y si dividimos en request o solicitud y response o respuesta, vamos a ver cómo es la anatomía básica de una request. En una request tenemos 5 cosas que son muy importantes, pero primero nos vamos a concentrar en las 2 que yo diría que son las obligatorias. En una request nosotros tenemos un método y tenemos un endpoint o URL a donde nos dirigimos para solicitar ese recurso que necesitamos. Después tenemos parámetros, tenemos headers y tenemos un body. Pero arranquemos primero por un método. Cuando yo pienso en método, me acuerdo de cuando hice el curso en Proyecto Nahual y veíamos la parte básica de SQL que hablábamos de CRUD. Seguramente los que hicieron manual se acuerdan de CRUD, Create, Read, Update y Delete. Bueno, eso mismo vamos a hacer nosotros al momento de testear una API. Y digamos, oh, se me fue para atrás, y veamos, cuando tenemos un método, lo vamos a ver en Postman, vamos a tener un desplegable que nos va a decir, ok, a ese recurso que nosotros nos queremos dirigir, ¿qué queremos hacer con ese recurso? Obtener información, lo haremos con el get, ¿sí? Queremos postear, publicar o crear información, lo haremos con el post. Vamos a querer actualizar ese recurso, lo haremos con un put o con un patch, o vamos a querer eliminar algo que nosotros publicamos anteriormente, lo vamos a hacer con un delete. A eso llamamos nosotros método, ¿sí? Entonces, del selector, del desplegable de métodos, vamos a elegir cuál es el que nosotros necesitamos. Y dijimos después el otro elemento obligatorio, el endpoint, es decir, la URL a donde nosotros nos vamos a dirigir para obtener, o para voy a usar una mejor palabra, porque obtener puede estar asociado a que, donde vamos a utilizar ese recurso que estamos requiriendo mediante la request. Ese endpoint va a estar dividido en 3 partes. Protocolo,
¿Se acuerdan que hace un rato atrás, hace unos minutos atrás, ustedes mencionaron protocolo? El protocolo es el HTTP, o mejor, ya a esta altura del partido, mejor es hablar de HTTPS, ¿no? Porque difícilmente vamos a encontrar solamente HTTP, porque la S le agrega la capa de seguridad, tanto para la request como para la response. Después vamos a tener el host, acá pusimos como ejemplo google.com, y después vamos a tener el path. Todo esto en conjunto lo que hace es configurar el endpoint al cual nos vamos a dirigir para hacer uso de ese recurso del servidor que mediante la API se pone disponible para ser incorporado a mi aplicación. Esa sería la idea. Adicionalmente, ¿qué tenemos? Podemos refinar nuestras requests con dos tipos de parámetros. Vamos a tener los query parameters y los path parameters. Los query parameters se suelen distinguir, los vamos a usar hoy, se suelen distinguir porque luego del path se incorpora un signo de pregunta de cierre para nosotros y adicionalmente el nombre de la clave y su valor. Siempre hablamos de par de clave. El par de clave está integrado por el nombre, digamos, en este ejemplo sería el nombre de la clave es Q y su valor para este ejemplo es cat. Acá en este segundo ejemplo sería query y todo el resto sería el valor. Se usa mucho para filtrar. El query parameter está muy asociado, aunque no únicamente, pero está muy asociado a filtros. Cuando muchas veces yo quiero obtener un determinado recurso que está disponible, pero de eso que yo quiero obtener, lo quiero filtrar por un determinado criterio. Ejemplo, para nuestra biblioteca yo podría de repente querer obtener los libros del género ficción. En una biblioteca es fácil verlo. En cualquier otra cosa, si yo tengo, qué sé yo, la agenda de personas, uno podría decir, bueno, mediante un query parameter yo quiero filtrar por aquellos que tienen 18 años. Para eso podría, si se quiere, se me ocurrió un tema muy importante. Si la API, si el servicio contempló que a través de un query parameter se puede hacer un filtro, entonces yo puedo hacer uso de eso. Pero ¿cómo voy a saber si puedo o no? Bueno, quiero hacer intervenir un elemento muy importante, que es la documentación. Hashtag documentación o @documentación. No hay nada, perdón por este paréntesis, no hay nada que yo pueda testear. Supongo que los desarrolladores también deben pensar lo mismo. No hay nada que yo pueda hacer sin documentación. Es más, hashtag o @documentación subrayado y highlighted. Súper importante eso. Documentación, siempre documentación. No hay nada que podamos hacer sin ella. Entonces, si en la documentación yo puedo hacer un query parameter y filtrar en la biblioteca por género ficción, pues lo puedo hacer arriba. Por ahí no está contemplado, entonces no lo voy a poder hacer. Y eso lo voy a poder ver en la documentación. En cambio, el path parameter lo voy a distinguir porque va después del path. Por ahí vamos a poder llegar a usar hoy un path parameter. Y habitualmente lo vamos a ver que después del slash de la barra, lo vamos a ver con dos puntos y nombre del path parameter. Lo vamos a ver en un ejemplo después cuando usemos la API de la biblioteca que se va a entender mucho mejor. Finalmente, finalmente no, header. Prefinalmente. Header, toda la información, ya sea de obtener, de publicar, de actualizar o de eliminar, es el contenido de lo que yo estoy haciendo. Pero ese contenido no viaja suelto, viaja envuelto. Usé la palabra envuelto porque quiero hacer una analogía del header con lo que ya tal vez no se use mucho, que es el correo. Me refiero al correo de carta, no el email. Correo con carta física. Si bien no se usa mucho, pero todos sabemos lo que es un correo y lo que significa mandar una carta o un paquete, como se quiera. Por ahí paquete sí mandamos y ya carta poco y nada. Y yo quiero asimilar de alguna manera comparar,
utilizar esta metáfora del sobre con los header, porque en un sobre, ¿qué coloco yo? Coloco a quién está destinado, su nombre, cuál es el destinatario, nombre, dirección, etcétera, etcétera. ¿Quién es el remitente? Yo lo estoy enviando desde tal o cual dirección, tiene un estampillado, tiene un código de barras, por ese estampillado o por ese código de barras le he pagado a una compañía de correo para que ese paquete sea enviado en una cantidad de días, en fin, tiene todo un protocolo detrás. Me gustó lo del protocolo que dijeron, me encantó, porque tiene todo un protocolo. Dependiendo de la tarifa que pagué, llegará en 3 días, llegará en 24 horas, tendrá que ser firmado o no por el destinatario. El de ese destinatario tendrá que ser mayor de 18 años, tendrá que mostrarle el documento al cartero. Una cantidad de cosas que, si bien no hacen al contenido, hacen a la manera en que va a viajar esa información. Bueno, imaginen eso en el header del request que yo voy a enviar y también del request que voy a recibir. Y ahora lo estoy pensando, nunca lo había pensado, que el header de una response podría ser cuando yo estoy traqueando un paquete. Mira, ahora lo estoy pensando como metáfora, no lo había pensado. Siempre pienso en el header del request y nunca pienso en el header del response, pero pensaba, el tracking, de alguna manera, es por dónde está circulando el paquete, toda la información. Podría ser, eso lo voy a seguir pensando. Fabi, Sí, Fabi, sí tengo acá escuchó. una pregunta que me quedó Venga. de Vanessa, que la hizo recién hace un minutito, sobre los parámetros, ¿no? Y dice que se utiliza un tipo de parámetro u otro, ¿dependerá del desarrollador o es algo relacionado a la aplicación? A ver, yo digo la costumbre. Primero, eso lo voy a saber en la documentación. No hay vuelta que darle. Pero segundo, y algo que no dije, es, así como yo les dije que el query parameter está asociado de alguna manera a filtros, no únicamente, pero de alguna manera a filtros, el path parameter está muy asociado a, a nombre de usuario, a passwords, a ese tipo de cosas está más bien asociado. Este, pero insisto, eso está en la documentación de cada API. Digamos, no se puede general. Yo estoy intentando de alguna manera generalizar, pero la verdad que tendría que decir que no está bien. Estoy diciendo lo que habitualmente sucede, pero todo eso siempre está aclarado en la documentación del API. Espero más o menos haber respondido eso. Adicionalmente, en el header circula mucha información relacionada con autenticación y autorización. ¿Por qué? Porque muchas de las APIs de las cuales mencionamos, Spotify, Trello, me acordé de Trello también, Trello es otra API muy interesante para trabajar. Uno tiene que identificarse ante esa API, es decir, si yo voy a crear un board en Trello, todos saben lo que es Trello, voy a crear un board, voy a crear una tarjeta o le voy a agregar contenido, yo no lo puedo hacer a cualquiera. Lo tengo que hacer a la que yo estoy autorizado. ¿Y cómo me autorizo? Bueno, probablemente esa información circule a través del header. Es una de las posibilidades, no la única, pero es una de las más comunes, que esa información circule a través de un header, ¿sí? Así que ahí hay otra utilización más del header, difícil de homologar con algo de mi imagen de la cartita y del correo, ¿no? Pero bueno, todos entienden de que estamos hablando con autenticación y autorización. Bien. Finalmente, el último elemento de una request, el body. Probablemente cuando yo quiero obtener mediante el método get información, no tenga body. Es lo más probable que no lo tenga el body de la request. Sí voy a obtener probablemente un body en la response, pero no en la request. Pero sí cuando voy a publicar. Cuando voy a publicar, sí voy a tener que poner, por ejemplo, lo vamos a ver ahora cuando trabajemos sobre la API de la biblioteca. Si yo quiero subir un libro, lo voy a tener que hacer a través del body. Además, así está en la documentación. Si se pudiese hacer de otra manera, no lo sé. En la documentación de la API van a ver que lo tengo que hacer a través del body. Y en el body le voy a tener que indicar, en la API le voy a tener que indicar el título del libro, el autor, el género al que pertenece el libro, el año de la publicación. Digamos, creo, sin mal no recuerdo, son 4 elementos que yo lo tengo que indicar mediante el body, mediante enviar el contenido en body. Digamos, si bien se puede hacer en todo este tipo de datos,
HTML, GraphQL, etcétera, etcétera. Lo más habitual en nuestros días es JSON. Las API REST se comunican utilizando JSON, pero también algunas, las que son SOAP, se comunican en XML. Cada vez menos, pero XML todavía está muy vigente. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque JSON está escrito entre llaves curvas o curly brackets, y también es un par de clave, solo que todo va entre comillas. El nombre de la clave y el valor en tanto string, ¿sí? En tanto sean caracteres, y cuando no tiene comillas, como es en este caso que lo vemos acá, es porque estamos hablando de un numérico o de un booleano true and false, ¿sí? Pero en general lo vamos a ver de esta forma al JSON. Anatomía de una respuesta. Ahora nos pasamos de lado, lo que estamos recibiendo en una API. Generalmente lo que vamos a recibir es un status code, es decir, la respuesta de cómo fue nuestra respuesta. ¿Fue bien? ¿Fue mal? ¿Hubo un error? ¿Se redireccionó? ¿Hubo un problema en el server? ¿Hubo un problema en el cliente? Bueno, eso lo vamos a ver en el status code. También nos va a venir con un header, que ya hemos hablado, y también nos va a venir con un body, que ya hemos hablado. Pero si tenemos que pensar en el status code, siempre recibimos un status code número tal. Tenemos la familia de los dos, los voy a llamar de alguna manera, de los 200 y pico, que lo que nos indican es que la respuesta estuvo ok, que todo estuvo ok, que el contenido se creó. Es decir, todo lo que nos venga de la familia de los 200 y pico es porque la transacción, uso esta palabra para involucrar request y response, estuvo todo ok. Si recibimos de la familia un status code de los 300 y pico, algo que yo nunca vi en mi experiencia, tampoco tengo tanta experiencia, tengo un año de experiencia testeando API, nunca vi un 300 y pico, pero la teoría nos indica que estamos viendo un recurso que probablemente haya sido redireccionado. ¿Por qué? Porque temporalmente se aloja en otro lado, entonces nos redireccionaron. Por ejemplo, si hablamos de los status code de la familia de los 400 y pico, esta la conocemos bien todos, el 404 not found la conocemos todos. Es decir, o tipeamos mal el endpoint, esta es una típica, digamos, o no estamos autorizados, es verdad. El endpoint existe, pero nosotros no tenemos un token, un API token o una autorización que se corresponda con lo que queremos hacer, por lo tanto, vamos a recibir un 400 y pico, ¿sí? Es decir, que cuando recibimos un 400 y pico, nosotros estamos en condiciones de modificar esa request para que sea exitosa y nos devuelva un 200 y pico. Digamos, a menos que eso sea un forbidden, un prohibido, donde no vamos a poder hacer nada, porque por más token que tengamos, por más autorización que tengamos, ese es un recurso que no nos está permitido, pero a menos que sea una situación por el estilo, podemos llegar a transformar un 400 y pico, un 200 y pico, si hacemos las correcciones necesarias en la request. En cambio, si recibimos uno de la familia 500 y pico, es porque está del lado del servidor, ya no del lado del cliente, como en el 400 y pico. Ese servidor se prendió fuego, no existe, no sé, no está disponible, está caído, hay un error interno, lo que fuere, cualquier 500 y pico que recibimos, nosotros no vamos a poder hacer nada, a diferencia de 400 y pico, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Y ahora vamos a salir un poquito de acá. Esto a veces me pasa, que tengo la barra del, del Zoom y no me deja. Entonces voy a hacer esto. No me deja acceder a los menús, pero voy a hacer esto y creo que todos van a ver bastante bien esto, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Se sigue viendo bien la La verdad pantalla, que ¿no? sí, se ve bien, sí, sí. Porque, viste, Zoom te pone arriba una barra negra que me tapa pestañas y todo ese tipo de cosas. Listo, pero si se ve bien, maravilloso. Bárbaro. Bien, ya acá estoy en Postman, para que ya vayamos viendo de alguna manera lo que es Postman. Pero antes de ver Postman, voy a irme a otra pestaña y quiero hacer una primera experiencia. Voy a correr esto para acá, me voy a ir haciendo un poquito de lugar. Quiero que hagamos una experiencia porque quiero que tengan la vivencia
de que casi todo lo que hacemos nosotros en un browser, por no decir todo, le estamos pegando una API. O sea, Internet son APIs. Y lo voy a intentar comprobar a través de lo más común y de lo que diariamente hacemos prácticamente sin parar. Y un montón de veces por día, que es buscar en Google. Voy a utilizar la herramienta, les muestro todos, más herramientas para desarrolladores. Probablemente la hayan usado, vamos a hacer un poquito más despacio acá. Creo que ahí vamos a estar bien. Voy a estar en la pestaña de herramientas en Network y voy a ir efectivamente a Google. Aunque parezca una redundancia, pero voy a ir a Google y Network. ¿Por qué no? No me parece. Ah, sí, acá está. Claro, achiqué demasiado la cosa. Fíjense, estoy intentando hacer un poco de espacio. A ver si puedo. Voy a cargarlo de vuelta a google.com. Ahí va. Fíjense que si yo me voy a la primera, observen esto. Ya tuve un status code 200. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado un status code 200? Fíjense que si yo me voy al header, tengo algunas cosas que me están tapando, usé el método get para llegar a Google y me dio el status code 200. Y este es el endpoint al cual estoy pegando. Así nomás de sencillito. Es decir, ya estoy viendo que a través de un browser estoy haciendo un get. Y de hecho, sí, voy a hacer una búsqueda ahora. Maradona, por poner algo. Fíjense algo acá. Este endpoint. ¿Lo están viendo? Solamente lleguen hasta Maradona. El endpoint está compuesto de un path que se llama search, un query parameter que es Q, cuyo valor es Maradona. Y también me devolvió un 200 OK. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo esto mismo lo quiero hacer en Postman? Y ahora vamos a empezar a usar Postman. Voy a hacer eso mismo en Postman. Fíjense que yo estoy en la interfaz de Postman, que me cree un workspace o un espacio de trabajo al cual yo denominé IntiWebinar. Imagínense un workspace de trabajo como el disco rígido. Es el espacio donde voy a trabajar y una colección, que es la que voy a crear ahora, voy a crear una nueva colección como si fuese un directorio o una carpeta. Esa nueva colección, de momento la voy a llamar Google, por ponerle un nombre cualquiera. ¿Qué es en definitiva una colección? Una colección va a ser donde voy a reunir una cantidad N de requests que tienen algún tipo de relación entre sí. Esa relación puede ser temática, puede ser técnica, puede ser de las dos cosas, pero todas las requests que yo voy a poner ahí adentro van a tener que tener algún tipo de concordancia entre sí, alguna cosa que les sea común a todas ellas. Y voy a hacer mi primera request, ¿sí? Esta request se va a llamar, por ejemplo, Google inicio. Se me ocurre en este momento llamarla de esta manera. Y el endpoint al que le voy a apuntar va a ser http, si no me equivoco, google.com. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de un selector de métodos? Acá está el selector de métodos, donde además, bueno, de los mencionados hay otros más que prácticamente se usan poco y nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dentro de mi espacio de trabajo, IntiWebinar, en la colección que acabo de crear, que se llama Google, genere mi primera request utilizando el método get a este endpoint. Y vamos a pegarle, a ver qué nos pasa. Ahí me dio la response, es decir, acá hice la request y acá obtengo la response, el famoso doctype, tipo de documento que tengo acá. Y es más, si hago una preview, voy a ver algo bastante parecido a lo que se ve en un browser, ¿lo ven?
Es algo bastante parecido. Si no me aparecen las imágenes y esos detalles es porque probablemente, como todo eso se carga vía CSS y no está en este endpoint que me está proveyendo esta información, no me está cargando el logo de Google y este tipo de cosas. Pero básicamente tengo las mismas cuestiones. Entonces, se dan cuenta cómo yo le estoy pegando una API y lo puedo hacer desde el browser y lo puedo hacer también a través de Postman, ¿sí? Me guardo esto y voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechar parte del trabajo realizado hasta acá y voy a duplicar esta request. La voy a duplicar. Fíjense que lo que hago es, desde la request que acabo de realizar, voy a cliquear en los tres puntitos para View More Actions y voy a duplicar esta. Le voy a cambiar y siempre es bueno denominar la request con algo significativo, con una frase o un nombre significativo para poder reconocerla fácil y rápidamente. Entonces, por ejemplo, le voy a poner Google Search. Entonces, si me voy acá, yo dije, ok, el path es search, ok, path es search, entonces google.com, que la tengo porque la dupliqué, le voy a poner search, y lo que tenía era, fíjense esto que voy a hacer ahora. Yo lo voy a colocar en forma manual al query parameter, pero fíjense acá abajo, en parámetros, lo que va a suceder cuando yo ponga el signo de pregunta. Ya se me habilita, para poner el query parameter. Observen, query parameter, voy a ver si puedo hacer un poquito más de lugar. Ahí está. Tengo el panel de los query parameters que ya me habilitó para poner cómo quiero denominar yo en este par de clave el nombre de ese query parameter. Recordamos que me decía que tenía que ser Q. Esta sería, entre comillas, la documentación mía que estoy usando de momento, digamos. Documentación, entre comillas, ¿no? Entonces le voy a poner Q. Fíjense, ya acá se me está armando la clave Q, y si le pongo el valor, que era igual a Maradona, ahí se me colocó el valor. Es decir, si yo no hubiese sabido armar esto, si yo no hubiese sabido el signo de pregunta, el igual, etcétera, etcétera, yo podría haberlo hecho directamente desde el panel de Query Parameter. Digo, ok, Q, y fíjense que ya me pone signo de pregunta Q, y acá pongo el valor, Maradona. Y ya me la arma solito. Entonces le mando send, y al igual que sucedió, si hago el preview, vamos a hacerlo un poquito más despacio, al igual que sucedió en el preview, uy, qué chiquito que se ve, muy chiquito. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí me empieza a tirar información de Maradona. Obviamente las imágenes no, porque deben estar en otro servidor que no es este endpoint. Pero básicamente yo tengo ahí lo mismo que busqué en el browser. Con lo cual es exactamente lo mismo. Esto lo que pretende es demostrar de alguna manera cómo todo el tiempo estamos usando APIs, aún en nuestro browser estamos usando API. Telma, ¿hasta acá alguna pregunta? No, no hubo ninguna pregunta, lo cual estoy sorprendida. O sos clarísimo, o todos ya lo saben, o no se atreven a preguntar, pero bueno, de todas formas no hay ninguna pregunta. Lo que sí te Bueno, cuento es que nos quedan 5 minutos para las 2 de la tarde. No sé cómo socorro. venís. Venimos mal, como siempre, de tiempo. Bueno, como siempre venimos mal, obviamente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al API de la biblioteca. Yo lo que hice fue copiarme, en la jerga de Postman es forkear una colección pública, que es la de esta librería, y de aquí yo les quiero mostrar, bueno, lo que lleguemos a hacer. Lo que lleguemos a hacer, lleguemos a hacer. Fíjense que yo me la forqué o me la copié a mi espacio Intip Webinar. Esta también es una forma de aprendizaje muy importante. Esta es la API de la famosa biblioteca que yo les hablé al principio. Vamos a ver la documentación. Lo quería abrir, perdón, lo quería abrir en una nueva pestaña. Voy a abrir la documentación. Esta documentación me dice, ok, vos acá ¿qué vas a poder? Vas a poder obtener los libros siempre y cuando le pegues a este endpoint.
me está avisando que la URL de base que conforma cualquier request que yo quiera hacer, siempre va a tener una URL de base que es esta. Y bueno, acá, por ejemplo, con la obtención de todos los libros ya lo puedo comprobar. Este endpoint está compuesto de este host, de alguna manera, más el path books. Pero eso es para obtener libros. En cambio, fíjense que acá ya aparecen los query parameters. La obtención de libros podría ser filtrada por una búsqueda, por autor, por si el libro está disponible o no, y por género. Eso me permite hacer la documentación del API. Si yo quiero obtener un determinado libro, la documentación me dice, vas a tener que pegarle a la URL de base más el path, y además, ¿se acuerdan el path parameter? Este path parameter que yo les dije, dos puntos ID, es decir, lo voy a poder poner por ID. Si quiero además publicar un libro, lo voy a poder hacer en este endpoint, pero voy a tener que usar en el body todo esto, en el body voy a tener que incluir esto. Y digamos, si quiero actualizar, fíjense que este endpoint es igual al que ya habíamos visto antes, y finalmente el eliminar un libro. Vamos a ver si llegamos a hacer una o dos de estas requests. Por lo menos obtener los libros. Yo no quiero usar lo que está provisto por la biblioteca. Me voy a hacer una nueva. Me voy a hacer una colección nueva. Entonces, colección la voy a denominar Biblioteca Intip, por así decirle. Y en esta nueva colección, yo voy a hacer una nueva request. Me voy a ir a la documentación. Oh, lo hice en el lugar equivocado. Yo quería mantener la documentación abierta. Bueno, me la abro aquí, me la llevo para acá. Así tengo siempre la documentación a mano. Y en esta nueva request, que todavía no le puse el nombre, le voy a llamar, por ejemplo, obtener los libros. Obtener libros. Voy a usar el método get y le voy a ir a pegar a la API que me dice. Yo ya sé, básicamente, que voy a tener que usar la URL de base, claramente, me la llevo para acá, la URL de base, pero si me voy a la documentación me dice que para obtener todos los libros, además le tengo que agregar books. Me llevo entonces books a la URL, entonces será barra books, y tengo todo listo, lo guardo, que siempre me olvido, eso es un defecto mío, siempre me olvido de esto, y seguramente voy a obtener libros. Exactamente. Fíjense que en este listado obtengo, bueno, de alguna manera vamos a intentar ver todos los libros, porque si abro todo, la barra me lo va a tapar. Entonces, acá estoy obteniendo, ¿se llega a ver un poco esto? No puedo subir más nada. Bueno, se llega a ver que cada uno de estos es un libro que tiene. ¡Oh, qué chiquito me quedó! No pensé que me iba a quedar tan... ¡Ay! Logré hacer un poquito más despacio. Buenísimo. Fíjense que acá obtengo los que saben algo de programación, poquito, como yo sé, ven que tenemos un array y cada uno de estos elementos está siendo integrado por un libro que tiene un título, un autor, un ID que se lo pone el propio sistema, género, un año de publicación, el checked out, que significa si es false es porque el libro está en existencia dentro de la biblioteca, si es true es porque alguien se lo llevó, y cuándo se creó ese registro, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la creación de ese registro. Voy a hacer una request más, que si yo me voy a que es tal vez la más compleja, si se quiere, que es, ¿cómo hago para publicar un libro? Get books, get books, get book, add book, add book. Buenísimo, add book. Para un add book, fíjense que utilizo el mismo endpoint que para obtener los libros, pero me está diciendo, che, además vas a tener que incluir en el body este JSON. Ok, me lo copio. Después le vamos a cambiar el nombre del libro, etcétera, etcétera. Me lo llevo. Entonces digo, voy a utilizar algunas de las cosas que ya hice en la anterior, con lo cual voy a duplicar, como hice antes, voy a duplicar esta, le voy a cambiar y voy a decir publicar libro. Se entiende publicar libro en la biblioteca, ¿no? Queda claro. Publicar libro, el endpoint sigue siendo el mismo, pero habíamos dicho que en el body de la request, en el body
de la request en raw JSON, tengo que incluir esos elementos que me pidieron. Yo me lo copié. Como título, yo le voy a poner el que estoy leyendo ahora, como polvo, vamos a usar, bueno, ya vamos a usar la E que quedó, en el viento, que es lo que estoy leyendo en este momento, que es de... Preguntan dónde se puede ver esa documentación, Fabi. A ver, esto es interesante la pregunta. La documentación siempre tiene que ser provista en la requisitoria. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la documentación de la API de Spotify, de Trello, de Facebook, de Twitter, del Weather Channel, todos esos sitios tienen algún apartado en donde podemos ir a ver la documentación de la API. Si yo estoy trabajando con un cliente, como me pasa dentro de Inti, obviamente eso no está publicado porque se supone que estamos trabajando para una empresa privada que está desarrollando su propia API, con lo cual obviamente no necesariamente está publicada, o sí, pero me la tiene que proveer el cliente. ¿En qué forma? Es interesante esta pregunta porque me dispara, ¿en qué formatos o cómo? Bueno, puede estar en la web, puede estar en Swagger, es una herramienta que se utiliza mucho para la documentación, pero créanme que también a veces vivimos esto, che, está en un Excel, la documentación está en un Excel, está en un Bien, Word, está en un PDF, y se bien. me provee. Acá, Sí, perdón, Fabi, acá la gente está respondiendo lo que vos decías recién. Franco y Nicolás dicen, lo que hay que cambiar es el método. Tenés que cambiar el método a post, o sea, get, gracias. de get a post. Dirá, siempre me olvido esas cosas. Muy bueno, muchas gracias. Esto es lo que hacemos en los talleres. Cuando alguien se equivoca, como por ejemplo el que está enseñando, que me equivoco montones de veces, o se olvida, o lo que fuera, alguien le señala, este es el mecanismo en Inti, que al menos yo intento siempre proponer el error, el caos, el equivocarse, a veces me equivoco a propósito. En este caso no confieso, ya me estaba olvidando de cambiar a método POS. Muchísimas gracias. Entonces, para hacerlo rápido, porque no me quiero pasar mucho, voy a poner el autor, Leonardo Padura. Vamos a dejarlo en género ficción y vamos a ponerle como año 2020. ¿Correcto? Esto es lo que vamos a hacer. O sea, se supone que con estos 4 elementos yo ya estoy en condiciones de subir un libro ahí y debería estar todo bien. Ok, mando. Y vamos a ver la respuesta. La respuesta es 201, ok, es decir, el status quo que me manda está en la familia de los 200 y pico. Estamos bárbaros y en el body de la response recibí un message ok. Con lo cual esto salió bien. ¿Yo le creo? No te creo nada. Esta API y esta biblioteca son públicas. Puede haber mucha gente trabajando, pero dada la velocidad a la cual estamos trabajando, yo intuyo que si me voy de vuelta a obtener libros, el primer libro que me debería aparecer, que en este momento es 100 años de soledad, pero en inglés, debería ser el que acabo de publicar. Vamos a ver si esto es así. Le mando send a la de obtener libros. Fíjense que todavía al no haberme guardado publicar libros, si bien es post, todavía acá me figura como get, pero si hago save, ahí me cambia post. Estas son dos cosas típicas que me suelen pasar. Me olvido cambiar el método y me olvido de guardar. Típicas cosas. No lo hagan, mal ejemplo estoy. Entonces, vamos a darle nuevamente al obtener libros, a la request del obtener libros, le mandamos, opa, ¿habrá alguien? Ah, mira, alguien, entre medio, lo poquito que hablé, volvió a publicar 100 años de soledad y resulta que ahora es nuestro segundo libro. Acá está. Fíjense que lo concurrida que es esta biblioteca. Ahí está, pero fíjense qué interesante. A los 4 campos Te que yo lo- le agregué... ¿Qué? Fabi, Dime. te lo hizo Andrea, que está en parte, está acá en la conversación. Perdón, ¿Cómo fui me lo yo, hizo dice Andrés? Andrea. Muy bueno. Bueno, claro, me encanta, no, lo lindo, Andrea, me encanta, porque lo estás haciendo en paralelo con nosotros. Me encantó eso, me fascinó, me encantó que lo hayas hecho. O sea, es fácil, esta primera parte es sencilla y Andrea lo hizo en paralelo con nosotros. Importante, y antes de terminar, prometo que con esto termino, fíjense que cuando obtengo el libro, yo nada más mandé título, autor, género y año de publicación. Sin embargo, a ver si puedo. Sin embargo, ¿qué me agregó?
la biblioteca un ID súper importante. No nos da el tiempo para hacer más requests, pero el ID es súper importante. Me agregó el check it out, claro, porque es falso, porque acabo de incorporar este libro a la biblioteca. Pero si viniese Andrea ahora y me dice, Fabi, vengo a buscar Como polvo en el viento, ¿me lo das? Yo tendría que informarle a la biblioteca que ese libro se lo llevó. ¿Cómo? Aunque sea, veámoslo en la documentación. Con patch, update the book, le dice, podés actualizar cualquiera de estos campos. El check it out, que es Boolean. O sea que yo tendría que mandarle a través del update, yo tendría que mandarle que el check it out ahora es true, porque alguien se lo llevó. ¿Y cómo lo haría? Incorporando en el body, fíjense que acá me dice, incorpora en el body con el ID correspondiente, path variable, con el ID correspondiente, path variable, es decir, a ese libro que tiene ese ID en particular en el body, incorporarle, por ejemplo, que cambió su estado y de checked out false pasó a true. Nos llevaría mucho más tiempo y yo realmente no los quiero, seguro quieren ir a almorzar o algo por el estilo, no los quiero interrumpir más, con lo cual de esto se trata trabajar sobre Postman, de esto se trata trabajar sobre APIs, y espero que esto sea solamente un puntapié inicial para todos ustedes, haberlos entusiasmado para que trabajen en backend y sean próximamente nuevos testers. ¿Quién sabe, Telma, en Intip, por ahí? ¿Quién sabe? Ojalá, ojalá. ¡Ah! Acá tenemos ya, quedamos atentos al segundo webinar, dice Adolfo. Segunda parte ya, ¡Apa! ¡Apa! otra más y no jodemos más. Así que están todos muy contentos. Bueno, me alegra Gracias, mucho. Fabi. Gracias. Gracias Dejo de a todos compartir también. pantalla, dejo de compartir Dale. si es que encuentro cómo era que dejo de compartir, no me acuerdo. Queremos más, piden por acá, estuvo buenísimo. Así que sin dudas vamos a trabajar con Ahí estoy. Fabi para que se haga un ratito más, para que Vamos, después vamos, que hay venga la mucho segunda más. parte. Hay mucho Sí, más, seguro. síganos en las redes, ya saben, en LinkedIn, en Instagram y en Facebook, y ahí van a poder recibir toda la información de cuando se vengan los próximos, ¿sí? Vamos por la continuación, todo muy claro, un gran lujo, muchas gracias, nos están agradeciendo, nos tiene el segundo. Lo máximo, Fabi, estudiamos juntos en Nahual, Eso. se dice Sí, señor. alguien. Gracias, muy bueno chicos, estaría bueno una segunda parte, así que vamos por eso, muchas gracias, buenísimo, muchas gracias, así que siguen los éxitos, Fabi. Te felicito, gracias a todos por quedarte hasta el final. Va a estar esto en YouTube desde la semana que viene, igual se los vamos a mandar en un mail para que también les quede por si lo quieren volver a revisar, ¿sí? Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós.